¿Qué pasaría si el relato del Génesis no fuera toda la verdad y lo más perturbador hubiera sido ocultado a propósito? Desde el encuentro del libro de Adán y Eva hasta un lugar donde escondían tesoros, hoy exploraremos los secretos jamás revelados de un libro tan antiguo que expone un secreto aterrador sobre los primeros humanos. Número 4. El libro perdido de Adán y Eva. Enterrado bajo siglos de silencio, un manuscrito largamente olvidado ha vuelto a la vida y podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad. Por primera vez en más de 60 años, fragmentos antiguos que se creía pertenecían al libro de Adán y Eva han resurgido. Fueron encontrados en uno de los lugares más insólitos, la tumba del legendario niño rey egipcio, Tutankamón. Aunque publicados por primera vez en 1926, estos textos fueron silenciosamente desechados y se desvanecieron en la oscuridad. Pero ahora, al levantarse el polvo una vez más, su contenido está llamando la atención en todo el mundo académico. No se trata de un simple relato apócrifo. El texto, conocido por múltiples nombres, incluyendo el conflicto de Adán y Eva con Satanás y el libro de la imagen, ofrece algo mucho más cautivador. No relata la historia del Edén, explora lo que sucedió después de que Adán y Eva fueron expulsados, y lo que revela es a la vez desgarrador y profundamente humano. A diferencia de la narrativa familiar del Génesis, esta versión amplía la profundidad emocional y la lucha moral de los primeros padres de la humanidad. Su viaje fuera del jardín está lleno de dolor, desesperación y una feroz y continua batalla contra las fuerzas oscuras. Satanás no se presenta como un solo engañador, sino como una presencia implacable que acecha, tienta y libra una guerra espiritual contra los primeros humanos desde el momento en que tocan tierra fuera del Edén. El texto no se limita a describir su desobediencia, narra su desmoronamiento, muestra su tormento mental, sus súplicas de misericordia y sus repetidos intentos de reconectarse con un Dios distante y silencioso. Cada momento está cargado de angustia, mientras Adán y Eva navegan en un mundo que no comprenden, rodeados de fuerzas que no pueden controlar. Se cree que el manuscrito se originó en el siglo I después de Cristo. Fue escrito inicialmente en una lengua semítica y luego traducido al griego, latín, árabe y etíope, atravesando culturas y épocas. Una versión griega, conocida como el Apocalipsis de Moisés, comparte varias similitudes sorprendentes con ideas presentes en los primeros escritos cristianos. Los estudiosos sospechan que incluso el apóstol Pablo pudo haber estado familiarizado con sus temas, sobre todo porque aparecen ecos de esta historia en sus cartas, incluyendo 2 Corintios. Aunque se considera pseudoepigráfica, lo que significa que su autoría se atribuyó falsamente a una figura bíblica, la obra sigue siendo una pieza crucial de la historia teológica. Pertenece a una tradición narrativa anterior a la Biblia formal, transmitida oralmente durante generaciones antes de ser plasmada por escrito. Los manuscritos latinos más antiguos conocidos del libro datan de los siglos IX al XII, prueba de que se conservó y compartió activamente durante casi un milenio. El texto aporta algo poderoso, una mirada más profunda a la lucha cósmica entre el bien y el mal, narrada a través de los ojos de 2 almas destrozadas atrapadas en su centro. No solo insinúa la doctrina cristiana, presagia con audacia el concepto de resurrección, redención y justicia divina. Las secciones redescubiertas transmiten mensajes de esperanza, pérdida y conflicto eterno que influyeron en el pensamiento cristiano primitivo de maneras que muchos lectores modernos desconocen. Ahora, con el resurgimiento del manuscrito, atrae la atención de historiadores, teólogos y coleccionistas. De camino a su subasta, se reavivan los debates sobre su lugar en la historia espiritual. ¿Por qué se excluyó del canon? ¿Qué verdades resultaron demasiado incómodas para incluirse? ¿Y cuántas otras historias se perdieron en el camino? Pero una cosa está clara: este texto nunca estuvo destinado a desaparecer. Su regreso llena un vacío de larga data en la cronología de las creencias primitivas. Revela un comienzo más complejo, un mundo donde la fe, el miedo y la supervivencia colisionaron fuera de las puertas del paraíso. Y ahora que ha vuelto a la luz, la historia de Adán y Eva podría no volver a verse de la misma manera. Número 3. Las múltiples caras de un manuscrito prohibido. Algunas historias se niegan a ser olvidadas. Sobreviven siglos, con diversos nombres, cada uno revelando una parte diferente de su misterio y poder. El antiguo texto,
conocido hoy como el libro de Adán y Eva, se ha conservado bajo diversos títulos a lo largo de la historia. Uno de los más comunes es el conflicto de Adán y Eva con Satanás, que destaca la feroz lucha entre los primeros padres de la humanidad y las fuerzas oscuras tras su expulsión del Edén. Las primeras traducciones al inglés a veces lo llamaban la contradicción de Adán y Eva, mientras que en el misticismo judío, un manuscrito relacionado se conoce como Sefer Temuná, o el libro de la imagen. Estos nombres reflejan los temas centrales de la tentación, la guerra espiritual y las consecuencias de la desobediencia humana. Los estudiosos creen que el libro se originó en el Egipto de la era cristiana primitiva, compuesto inicialmente en árabe por un autor desconocido. Sin embargo, la historia en sí es más antigua, transmitida de generación en generación como parte de una tradición oral. La importancia de Egipto no solo reside en su geografía, sino también como una encrucijada cultural donde las ideas judías, grecorromanas y las emergentes ideas cristianas colisionaron y se mezclaron. Este crisol de creencias contribuyó a dar forma a la singular cosmovisión del manuscrito. El texto trascendió las fronteras de Egipto, traducido a idiomas como el Ge'ez, la lengua clásica de Etiopía, donde pasó a formar parte de la literatura religiosa de la Iglesia Ortodoxa etíope. También se tradujo al griego y al latín, difundiéndose entre las comunidades cristianas de todos los continentes. Una de las versiones latinas más difundidas se llama Vita Adae et Evae, o la vida de Adán y Eva. Otro título en latín, el Apocalipsis de Moisés, sugiere una revelación dada al propio profeta Moisés. Estos nombres reflejan las tradiciones religiosas que rodean el texto y su importancia en la literatura apócrifa y teológica. A pesar de su exclusión del canon bíblico, este manuscrito mantuvo su influencia en los primeros escritos cristianos y encontró eco, al menos temáticamente, en el Nuevo Testamento. La evolución del manuscrito a través de los idiomas, con raíces semíticas traducidas al árabe, el Ge'ez, el latín y el griego, muestra cómo las ideas teológicas se preservaron, adaptaron y transmitieron entre culturas. Los manuscritos latinos más antiguos datan de los siglos IX al XII, lo que demuestra la perdurabilidad del texto a lo largo del tiempo. Las diferencias entre las versiones revelan las preocupaciones y creencias de las comunidades que los atesoraron. Aunque considerado pseudográfico y falsamente atribuido a personajes bíblicos, el libro de Adán y Eva desempeñó un papel crucial en la formación de las primeras ideas cristianas y judías sobre la caída del hombre, la influencia de Satanás en la creación y el camino espiritual de la humanidad. Su redescubrimiento ofrece a los eruditos bíblicos e historiadores una valiosa perspectiva del pensamiento religioso primitivo. En esencia, el libro va más allá de la historia bíblica de la expulsión de Adán y Eva del Edén. Profundiza en sus luchas tras la caída, retratando su dolor, arrepentimiento y su continua lucha contra las fuerzas del mal. Satanás se presenta no solo como un engañador, sino como un enemigo implacable que acecha a los primeros humanos e intenta destruirlos. La narrativa pinta una vívida imagen de vulnerabilidad y guerra espiritual. El manuscrito también presagia temas cristianos centrales, como la redención y la resurrección. Conecta las ideas teológicas tempranas con las creencias cristianas posteriores, lo que sugiere que las raíces de estas doctrinas son más profundas de lo que se suele suponer. A través de sus múltiples nombres y versiones, el libro de Adán y Eva ofrece una ventana al rico y diverso panorama religioso del cristianismo primitivo. Su pervivencia a lo largo de los siglos y las culturas revela una tradición espiritual que coexistió con las escrituras canónicas e influyó en los primeros creyentes. Este antiguo manuscrito, oculto durante mucho tiempo en la oscuridad, resurge ahora. Su regreso desafía las visiones establecidas sobre el relato bíblico y la historia espiritual de la humanidad. Cada versión y traducción aporta nuevas capas de significado y contexto, recordándonos que la fe y la historia suelen ser más complejas que las historias que creemos conocer. El libro de Adán y Eva sigue siendo un poderoso testimonio de la lucha humana con el pecado, el sufrimiento y la esperanza. A medida que los académicos continúan estudiándolo, el manuscrito promete profundizar nuestra comprensión del pensamiento religioso primitivo y los orígenes de algunas de las tradiciones espirituales más perdurables del mundo.
Número 2. Excluido y controversial. Algunas historias son demasiado complejas para encajar perfectamente en los textos sagrados. El libro de Adán y Eva es una de esas historias, de amplia circulación, pero finalmente excluida del canon bíblico oficial. El libro afirma ser una revelación de Moisés o incluso haber sido escrito por él. Sin embargo, los académicos modernos coinciden en que fue compuesto siglos después, probablemente alrededor del siglo I después de Cristo. Debido a que su autoría se consideraba falsa y su contenido se apartaba de la doctrina religiosa establecida, los primeros líderes judíos y cristianos decidieron no incluirlo en la Biblia hebrea ni en el Antiguo y el Nuevo Testamento cristianos. Aunque muchos de estos escritos eran populares entre las primeras comunidades judías y cristianas, sus orígenes desconocidos y sus diferencias teológicas los hacían inadecuados para la escritura oficial. El libro de Adán y Eva es un excelente ejemplo. Sus detalladas historias sobre la vida de Adán y Eva después del Edén, las implacables maquinaciones de Satanás y las pistas proféticas de la resurrección de Cristo trascendían con creces el breve relato del Génesis. Estas expansiones teológicas se consideraban especulativas e incluso arriesgadas, ya que introducían ideas ausentes en los textos canónicos. A pesar de ello, el libro de Adán y Eva nunca desapareció. Permaneció vivo en las tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo primitivo y en la Iglesia Ortodoxa etíope, que conservó versiones del mismo en sus propias escrituras. La Europa medieval vio circular ediciones latinas y griegas, la Vita Adae et Evae y el Apocalipsis de Moisés. Estas versiones demostraron que un texto podía poseer valor teológico y literario sin ser canonizado oficialmente. La influencia del libro es más profunda de lo que muchos creen. Algunos eruditos argumentan que partes del Nuevo Testamento, incluyendo las cartas de Pablo, reflejan los temas de este texto. El debate en torno a los escritos pseudopigráficos continúa en la actualidad. Las preguntas sobre qué se considera escritura inspirada y quién decide siguen sin resolverse. Los cambios en las perspectivas de las comunidades religiosas a lo largo del tiempo muestran cómo las creencias y tradiciones evolucionan en lugar de permanecer fijas, aunque permanece fuera de los textos sagrados oficiales. El libro de Adán y Eva sigue fascinando tanto a eruditos como a creyentes. Su redescubrimiento arroja luz sobre la compleja historia de la literatura bíblica y revela cómo las ideas sobre el bien y el mal han cambiado a lo largo de la historia religiosa. El texto ofrece una intensa exploración de la condición humana primitiva, abordando temas como el pecado, el arrepentimiento y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Retrata a Adán y Eva no solo como figuras de desobediencia, sino como seres vulnerables atrapados en un conflicto espiritual mayor. Esta profundidad emocional y riqueza narrativa ayudan a explicar por qué el manuscrito tuvo eco en diferentes culturas y épocas. Su supervivencia a través de siglos y culturas revela cómo las historias religiosas se adaptan para satisfacer las necesidades y temores de sus comunidades. El libro de Adán y Eva nos reta a reconsiderar qué se considera fidedigno en la tradición espiritual y abre una ventana a las diversas creencias de los primeros grupos religiosos. El redescubrimiento del manuscrito hoy nos invita a reflexionar sobre cuánto de la historia religiosa primitiva permanece oculto u olvidado. También fomenta una comprensión más matizada de la fe, que reconoce la complejidad, la contradicción y la continua lucha humana por comprender lo divino. Número 1. La cueva de los tesoros. Tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a una dura realidad, muy distinta del paraíso que una vez conocieron. Esto marcó el comienzo del largo y doloroso viaje de la humanidad, fuera de la gracia divina. Según el libro de Adán y Eva, Dios mostró misericordia incluso en su exilio. Los dirigió a la frontera occidental del Edén, evitando los lados norte y sur. Estas instrucciones se les dieron para evitar que olvidaran su pecado, que podría haber ocurrido mediante el poder purificador del viento o el agua. Bajo el jardín, se les indicó que habitaran en un lugar llamado la Cueva de los Tesoros, un refugio oscuro, estrecho y sombrío que contrastaba marcadamente con la exuberante belleza del Edén. Cuando Adán y Eva vieron por primera vez la vasta tierra cubierta de piedras fuera del Edén, se sintieron abrumados por el dolor y el miedo. Se desplomaron a la entrada de la cueva, abrumados por la tristeza. Dentro de este desolador refugio comenzó su nueva vida, una vida marcada por las dificultades,
el arrepentimiento y una profunda reflexión espiritual. Ayunaron y oraron sin cesar, lamentando su pérdida y suplicando el perdón de Dios. Al día 43 después de su exilio, debilitados por el ayuno, Adán y Eva salieron de la cueva y subieron a una montaña para orar de nuevo. Conmovido por su dolor, Dios envió su palabra para consolarlos y guiarlos. Un querubín recibió la orden de traer higos del mismo árbol bajo el cual se habían escondido. Pero ahora, su estado caído significaba que ya no podían acercarse a este fruto divino. Los ángeles solo podían lanzar los higos desde lejos, pues su carne no soportaba el fuego purificador del cielo. El texto revela la profunda angustia de Adán y su lucha por sobrellevar un mundo destrozado. Contempló la oscuridad de la cueva y la contrastó amargamente con la luz radiante del Edén, lamentando la pérdida de la belleza y la paz. Sin embargo, a pesar de todo su sufrimiento, Adán y Eva nunca dejaron de orar. Las oraciones de Adán se volvieron más sinceras y sinceras, incluso cuando la duda se apoderó de ellos, señalando el nacimiento de una relación profunda y en constante evolución con Dios. Este doloroso período de ayuno, oración y contemplación marca el inicio del camino espiritual de la humanidad, revela el alto precio de la desobediencia y la necesidad esencial de la misericordia divina. La cueva de los tesoros es más que un simple refugio físico. Simboliza la condición humana tras la caída, definida por el sufrimiento, pero también llena de esperanza de redención. Aquí, Adán y Eva soportan la intervención de Dios y resisten los interminables engaños de Satanás. Comienzan las prácticas del ayuno, el sacrificio y la oración, actos que moldearán las futuras tradiciones espirituales de la humanidad. Su historia, grabada en las escrituras antiguas, ofrece un relato profundamente humano de remordimiento, resiliencia y anhelo de reconectarse con lo divino. Se erige como una de las secciones más conmovedoras y poderosas del libro de Adán y Eva, capturando los frágiles inicios de la fe en medio de la pérdida y la desesperación. La cueva de los tesoros también simboliza el escudo protector que Dios estableció para la humanidad, una frontera severa pero necesaria que separa la inocencia de la realidad del pecado. Es un lugar de transformación donde Adán y Eva deberán afrontar su nueva existencia. A través de su sufrimiento y arrepentimiento, sentaron las bases de la continua batalla de la humanidad entre la luz y la oscuridad. Este refugio sagrado no solo marca su refugio físico, sino también el crisol espiritual del que surgirían las primeras oraciones y sacrificios, moldeando el curso de la historia religiosa durante milenios venideros. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.